Seguimos con nuestros dirigentes estudiantiles, presidentes de las federaciones de Carabobo y del UCB. ¿Cómo ves este cuadro de incertidumbre, Marlon? Bueno, yo quiero hablar un poco de que no se entienda a la audiencia de que nosotros estamos equiparando, porque lo hemos conversado, Jesús y mi persona, a ambos polos, ¿no? Yo creo que estamos completamente claros de que este gobierno, los representantes del gobierno durante estos 25 años, a mi parecer, en mi opinión personal, son el peor gobierno que ha pasado porque no solamente lo hemos vivido en nuestras casas de estudio, en nuestra realidad personal y familiar, y la verdad es que la oposición, si bien es cierto, lo hemos comentado durante el programa, se han cometido errores, algunos por acción, otros por omisión, otros por la propia acción del gobierno, pero por supuesto que nosotros estamos apostando a un cambio en contra del gobierno o en detrimento del gobierno o del sistema político que nos ha gobernado durante los últimos años. Pero lo que estamos defendiendo durante este programa es precisamente la oportunidad que tenemos de que ese cambio ocurra de la mejor manera para los venezolanos. Y dentro de esa heterogeneidad que tiene la oposición de sus diferentes partidos y los distintos errores que se han cometido en el tiempo y que la población ha venido cobrando, por supuesto, a los distintos líderes que han liderado momentos históricos de los últimos 25 años, en este momento quien parece recoger la mayoría de la población, por lo menos de la oposición, sigue siendo María Corina, ¿no? Y claro, por las distintas circunstancias que ya conocemos, le toca al doctor Edmundo González asumir esa candidatura, apoyado por la propia María Corina y por la cantidad de partidos de oposición. Claro, hay otros partidos de oposición que también están participando, pero ya conocemos todo más o menos la configuración que existe, pero sin duda que nosotros estamos apostando por un cambio. Y con eso, bueno, quiero cerrar, y es que nosotros estamos apostando un cambio por nuestras universidades, por la familia venezolana, por la economía del venezolano, y porque quienes hemos decidido quedarnos en Venezuela es porque queremos un país diferente y porque queremos ver a nuestro país salir adelante con desarrollo, económicamente hablando, con investigación, que recuperemos todo lo que tiene que ver con nuestra producción nacional en todo el país y queremos ver a nuestro país salir adelante. Y esa es la aspiración que nosotros tenemos y la invitación es a que los jóvenes cada vez se involucren más en este proceso histórico para que juntos logremos ese cambio que estamos anhelando. Fíjate, ayer leí una frase de Darwin, de la teoría evolucionista. Le preguntan a Darwin, bueno, ¿cuál es la especie dominante? ¿Qué característica debería tener la especie dominante? ¿La fuerza o la inteligencia? Y Darwin le dice, ninguna de las dos. La especie dominante será aquella que demuestre más capacidad de asumir el cambio. ¡Wow! ¿Qué te parece? Mira, yo creo que Venezuela está preparada para un cambio. Y no solo está preparada, lo necesita. La sociedad venezolana necesita un cambio, y necesita un cambio porque cada vez que uno despide a un familiar, a un primo, un hermano en el aeropuerto, cada vez que uno ve los hospitales y no tiene medicamentos, cada vez que uno ve que no hay sueldos competitivos, cada vez que uno comprueba que el sistema económico fracasó, uno se da cuenta que realmente el país necesita un cambio porque estamos caminos a un abismo. Y Venezuela está preparada para ese cambio. Uno cuando va a la calle y habla con la gente está preparada para ese cambio. Y yo creo que ahorita lo que tiene que reinar uno es la serenidad en el que el 28 de julio tenemos que acudir a votar, que el 28 de julio queremos un cambio político, un cambio en tranquilidad, un cambio realmente que sea fructífero para los venezolanos, pero también tiene que haber altura política, como les dije anteriormente, de la dirigencia opositora ante los eventos que pueden venir. Ajá. Ya, okay. Para terminar, no, disculpa que para terminar que me interesa esta pregunta. Fíjate, Maduro anuncia que va a haber un diálogo nacional si él gana las elecciones, gobierno nacional. ¿Tiene el gobierno posibilidad de cambiar? Yo creo que no. Y no tenemos 2 días con este gobierno. Tenemos 25 años con un mismo sistema, porque la realidad es que Chávez estuvo 13, 14 años y Maduro tiene 11. O sea, es lo mismo. Tuvieron muchos momentos de oportunidades de cambio, de cambiar el rumbo. Tuvieron muchos errores. Y ellos pudieron haber reflexionado y pudieron haber cambiado. Y no hubo un cambio, más bien empeoraron. Algunos se radicalizaron, otros tomaron una vía y unas aplicaciones de unas leyes que no tenían sentido, o sea, unas declaraciones que no tenían sentido. O sea, realmente no ha habido un cambio de estos 25 años y más bien hemos perdido demasiado. ¿Por qué dar más tiempo a unas personas que en 25 años no cambiaron? Marlon. Bueno, 2 cosas. Primero, yo no creo que tal cual como va encaminada todo lo que ya conocemos del proceso de campaña, no hay manera de que los representantes del oficialismo, del gobierno, ganen una elección actualmente en Venezuela, porque la verdad es que la mayoría de las personas en Venezuela, con quienes conversamos, las encuestas, es decir,
hablan de una ventaja que existe entre el sector democrático en contraposición del oficialismo. Y en segundo lugar, aunque pasara algo extraordinario y el oficialismo llegase a ganar el 28 de julio, yo creo que no hay ningún tipo de posibilidad de que ellos puedan hacer un cambio en su política, porque ellos creen en un sistema de gobierno, ellos creen en un sistema de democracia, por así decirlo, tienen un concepto de democracia muy particular en el que no aceptan críticas, no aceptan participación de los sectores disidentes. Lo vivo yo, comentabas que yo soy concejal del municipio de Naguanagua y me ha tocado hacer oposición allí, y la verdad es que no hay una voluntad, no de Maduro ni del tren ministerial, sino de toda la estructura del PSUV, llámese alcaldes, gobernadores, diputados, aceptar algo que sea diferente a las propuestas que ellos tienen. Y si hay un sector del país que no quiere escuchar al otro, que es lo que hemos hablado durante todo este espacio, si no hay capacidad de poder aceptar la disidencia, la oposición, la crítica, en este caso, es muy difícil que haya un rumbo diferente, porque si yo nada más escucho lo que yo quiero escuchar, si nada más me rodeo de las personas que me dicen lo que yo quiero escuchar, ¿qué voy a cambiar si, según lo que escuchamos en las declaraciones públicas, para ellos este desastre que hemos vivido durante los últimos 25 años es el país soñado? Eso es lo que escuchamos en las declaraciones ¿Qué te parece oficiales. Pedro Sánchez como político, presidente español? A mí me parece él y otros políticos que, como he dicho, la izquierda se ha ido moderando en el tiempo. Creo que son políticos muy inteligentes, y leía un artículo en estos días que anteriormente la política se veía como un juego de ajedrez, eso que comentabas tú, de preparar la jugada. Y en el caso de Pedro Sánchez escuchaba una reflexión que él juega más a la política como un juego de baloncesto, por así decirlo, un partido de baloncesto, que no trata de anticipar la jugada, sino más bien de mantener la pelota en la posesión del político para que no te anoten puntos. Yo creo que la izquierda mundial se ha ido más por el ala, o digamos, se ha acercado más a la moderación, y la derecha se ha acercado más al radicalismo, con perfiles como Bukele, como Milei, y la izquierda con perfiles como Boric, como Lula, como Pedro, se han acercado más a la moderación. Entre Milei y Pedro Sánchez, ¿con quién te quedas tú? Con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. A la 1 y a las 10, Kiko se otra vez. Muy bien.